Muy bien, bueno, vamos a un tema que tocamos en el programa con mucho interés, desde diversas aristas, porque el sobrepeso, la obesidad es un tema que es multifacético, tiene múltiples abordajes, no tiene una sola mirada, y además que este tiempo, este siglo XXI, encima lo retoma, sobre todo los jóvenes, las sociedades científicas, y lo pone en el centro de la escena para, en vez de ocultarlo y que esté envuelto en metáforas, se hable de sobrepeso, de obesidad, entendidos como una enfermedad, y que se puede tratar, y que hay que ver expertos, no dejar que un consejo, ¿no? Como hablábamos el otro día alrededor de las enfermedades respiratorias, lo que está muy naturalizado y lo que le pasa a mucha gente, muchas veces uno termina escuchando a la tía, a la abuela, a la amiga, y no va al mundo de los científicos, de los expertos, para tratar el tema y cómo cambia una persona cuando trata su sobrepeso, su obesidad, y además cuida su salud, ¿no? Muy importante. Les doy un dato: más de 2 billones de personas, son 1.000 millones en el mundo, padecen sobrepeso y obesidad, que lo vamos a distinguir ahora con una experta, qué es una y qué es la otra, y se estima, se lo llama, digamos, cuando uno lee estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que hay una epidemia de obesidad. Se estima que para el 2050 el 50% de la población mundial también tendrá sobrepeso o algún grado de obesidad. Bueno, se puede tratar, queridos oyentes, el sobrepeso y la obesidad. Vamos a entender cómo. Tenemos en línea a la doctora Noelia Rossetti. La doctora Rossetti es especialista en cirugía general y directora médica de CEMEC Argentina, y nos va a contar algunas aristas para este tema. ¿Qué tal, doctora Rossetti? Daniela Blanco la saluda en Paso Clave. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias. Bueno, coincide con esta idea. Primero, a ver si le podemos contar a la audiencia diferencia de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entiendo, no es lo mismo. ¿Cuándo lo determinan solo los kilos o la condición general del paciente? En general nosotros hablamos para definir sobrepeso o obesidad, hablamos de un número que llamamos índice de masa corporal. Exacto. Que es una relación entre el peso y la talla. Ese número va a arrojar un resultado. Cuando está entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso, y cuando está por encima de 30 hablamos de obesidad. Claro. Siempre hay que tener en cuenta, por supuesto, la composición corporal del paciente. Exacto. Porque hay pacientes que están por encima de 30 y son pacientes que realmente tienen mucha masa muscular, y sabemos que el músculo es mucho más pesado que la grasa. Por eso muchas veces es mucho más importante, más que hablar de peso, hablar de medidas y claro, hablar de composición corporal. Claro. Bueno, qué interesante. Y a ver si usted me acompaña con esta idea. Muchas veces, cuando uno escuché, y me pasó, cuando te haces una densitometría y demás, que enseguida estudian mucho este índice de masa corporal para el tema huesos, a uno le puede saltar sobrepeso y enseguida lo ves como un drama, y en realidad es un dato interesante para atender. Tal vez es un dato para mejorar tu dieta, para incrementar tu actividad física. No siempre tiene que estar vinculado con lo estético, ¿no? Y con la idea de estoy gorda, estoy flaca. No. ¿Coincide con esa mirada? Exactamente, Daniela. Es como vos lo presentaste, como una enfermedad. Te agradezco muchísimo que lo hayas presentado, porque hay mucha resistencia de muchas personas a entenderlo como una enfermedad crónica, progresiva, recidivante, que aparea muchísimas complicaciones para la salud, y no es una cuestión estética, y está muy lejos de ser la obesidad una cuestión estética. Es una de las principales causas de muerte en el mundo, así que no podemos estar hablando de una cuestión estética simplemente. Es una enfermedad extremadamente compleja, multifactorial, que involucra factores hormonales, genéticos, endocrinos, emocionales, físicos. Hoy hablar de que es una cuestión estética es muy simplista, es una versión muy simplista de la obesidad. Y además no ayuda, porque uno termina ahí con una cosa muy
muy epidérmica del tema y me ayuda a ver esa dimensión. Y muchas veces el paciente cree que depende simplemente de su voluntad de no poder realizar una dieta y va muchísimo más allá de eso porque hay un montón de cuestiones biológicas involucradas. Claro. Es interesante y es paradójico que este mundo moderno, antes de ir a una solución, que es, digamos, el balón gástrico de Allurion, que a mí me gusta conversar para sacar un poco de miedos y que la población conozca de qué se trata, pero coincide que este mundo moderno y el estilo de vida de hoy no colabora mucho para que el ser humano medio cuidemos sobrepeso, la obesidad, digamos, hay que hacer un sobretrabajo porque la alimentación industrializada, poco movimiento. ¿Cómo usted hace a veces reaccionar? ¿Qué le propone a los pacientes para hacerlos reaccionar? Yo creo que hay que hacer foco. Nosotros nos basamos en la educación nutricional. Hay que hacer foco en la educación. Deberíamos empezar en los colegios a educar a los chicos porque los índices de obesidad infantil en la Argentina realmente también son alarmantes. Lideramos de vuelta. Lideramos de vuelta, exactamente. Sí. Nosotros hacemos mucho foco y mucho hincapié en la educación porque creo que el conocimiento es poder y siempre le digo a mis pacientes, son los que más tienen que saber de su enfermedad porque hay que partir desde el punto de partida de que esto es una enfermedad crónica y es para toda la vida, entonces no termina cuando se va el balón ni cuando llegan a su peso saludable porque cuando se relajan aparece lo que es el rebote y la reganancia de peso, entonces hay que trabajar muchísimo el después. Claro. Bueno, contémosle a la gente, doctora Rossetti, ¿qué es el balón gástrico, en este caso ingerible, que es realmente una innovación, digamos? El más conocido es el balón, que requiere una intervención, una intervención exacto, y que no es lo mismo que el balón gástrico ingerible. ¿De qué se trata y cómo funciona? Bien, el balón gástrico de Allurion es un balón gástrico que viene plegado, para que la gente entienda, dentro de una cápsula del tamaño de un comprimido. El paciente está sentado en una sala de rayos, yo lo coloco, soy cirujana certificada de Allurion con un profesional. Una vez que el paciente ingiere el balón dentro del estómago, se hace una primer placa, nos aseguramos de que esté correctamente ubicado, luego insuflamos con una solución estéril. Se retira el catéter porque el balón está conectado a través de un fino catéter a través del cual nosotros insuflamos. Se retira el catéter y el paciente se va caminando a su casa sin necesidad de haber sido sometido a una intervención quirúrgica, sin anestesia, sin endoscopía y sin cirugía, lo cual lo hace extremadamente atractivo para el paciente. O sea, suena magnífico y en el sentido en que siempre lo que he escuchado del sistema más tradicional de balones gástricos es, no pasar o decidir tener que pasar por la operación. ¿Y para qué pacientes se sugiere, qué condición tenés que presentar como paciente para que tu médico experto te sugiera un balón gástrico como este ingerible? Bien, está indicado en pacientes con índice de masa corporal mayor a 27, es decir, pacientes que tienen entre 10 y 15 kilos por encima de su peso habitual. Nosotros hemos colocado balones gástricos en pacientes de 250 kilos, con lo cual tampoco es una contraindicación un índice de masa corporal mucho más elevado, porque hemos tenido muy buenos resultados en pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que no quieren por temor o porque es una decisión propia someterse a una cirugía bariátrica. Claro. Con lo cual muchas veces hacemos lo que se llama programa de balones secuenciados, se coloca un balón y luego se descansa un mes y el paciente se vuelve a colocar otro balón. Así que es muy amplio el rango de sobrepeso o obesidad de nuestros pacientes. Y ahí, doctora Rossetti, le pregunto, siempre se dice que quien se somete a una cirugía bariátrica tradicional, o en este caso del balón ingerible de Allurion, tiene que acompañar toda esta idea, ¿no? O sea, no pensar, lo leí mucho en notas y en testimonios, no pensar que esto
te resuelve y es mágico, sino exactamente. Tiene que ir acompañado realmente de un cambio de hábitos, por eso el acompañamiento médico, nutricional y psicológico es clave, porque el paciente realmente tiene que modificar las conductas para poder sostenerlo en el tiempo. Por eso siempre recalcamos sobre la educación alimentaria, sobre los hábitos, sobre el incorporar la actividad física, sobre el aprender a comer, porque mucha gente es sorprendente porque no saben diferenciar los macronutrientes, no sabe, un paciente diabético no sabe lo que es la insulina y cómo se le dispara un hidrato en su cuerpo. Entonces me parece que la educación es clave. Eso ayuda un montón, interiorizarse con ideas para hacer mejor elecciones, Esto de la compra en el supermercado consciente, de aprender a leer una etiqueta, de saber lo que me llevo a la boca, me parece que es clave, independientemente de que el balón es una herramienta fantástica que les muestra resultados rápidos. Me parece que el programa de acompañamiento es fundamental también para poder sostenerlo en el tiempo. Animarte a cambiar gustos en la boca, ¿no? Hablo con un montón de gente que está en un cambio nutricional y dice, yo si no le ponía a la ensalada de frutas 5 cucharadas de azúcar, cuando, viste, dejar que tu boca, que tus sentidos se estrenen otros aromas, otros gustos, eso... Exactamente. Y esto de la compra consciente, que uno muchas veces va al supermercado, y esto que hablamos de la industria alimentaria, hoy a la mañana me escribió un paciente y me mandó la foto de su café y me dice, pero esto es café con azúcar. Y le digo, ¿viste? Y aprendiendo a leer uno puede elegir conscientemente qué es lo que se lleva a la boca, porque muchas veces uno compra y la etiqueta grande, la letra grande, no te dice lo que realmente estás consumiendo. Absolutamente. Bueno, por eso yo la verdad que celebro, sé que hay algunas rispideces en el sector, en la industria, con el tema del etiquetado, pero como usted dijo hace un ratito, que me parece una gran idea, un paciente empoderado es con información. Si no le das información, lo tenés medio... viste, como el gallito ciego, así que... Exactamente eso. Después hacen elecciones saludables esos mismos, no tienen la necesidad de que uno les mande una dieta escrita en un papelito que no la pueden sostener. Entonces con información ellos hacen elecciones sanas, saludables y perdurables, sostenibles, ¿no? En el tiempo, sostenibles en el tiempo. Exactamente. Bueno, doctora Rossetti, un placer. La volveremos a llamar porque estos temas en paso clave, que alimentación, cómo encarar la obesidad y el sobrepeso entendidos como enfermedad, pero para tratarlos, no para asustarnos y paralizarnos. Así que conversaremos seguramente en otra oportunidad. Gracias. Muy bien, por favor. Un temazo, me gustó cómo lo abordamos.